Hola a todos. Hoy os invito a adentraros en los ritmos hechizantes y la vibrante historia de la salsa, un género musical que trasciende fronteras y ha modelado la cultura hispana en una forma extraordinaria. La salsa no es solo música, es una celebración del alma latinoamericana, una mezcla eléctrica de sonidos africanos, españoles e indígenas que se originó en las bulliciosas calles de Cuba. Pero su influencia no se detuvo ahí, sino que cruzó los océanos para conquistar los corazones de personas de todo el mundo. Descubramos los fascinantes orígenes de la salsa y los artistas emblemáticos que han dado forma al género. Exploremos cómo la salsa sigue evolucionando y cautivando las mentes de las generaciones más jóvenes. Comenzamos. Las raíces de la salsa se remontan a las influencias africanas que llegaron a Latinoamérica a través del comercio de esclavos. Los esclavos africanos trajeron consigo sus propias tradiciones musicales caracterizadas por ritmos complejos, percusión obligadora y bailes enérgicos. Estos elementos se fusionaron con las tradiciones musicales indígenas y españolas en algunas partes de América Latina, especialmente en Cuba, creando un terreno fértil para la aparición de nuevos géneros musicales. Esta fusión dio lugar a estilos musicales como el son cubano, caracterizado por ritmos sincopados, armonías complejas y letras a menudo inspiradas en temas de la vida cotidiana y las realidades sociales. La rumba, forma musical y de baile afrocubana, es también un elemento crucial en los orígenes de la salsa. La rumba, con sus ritmos percusivos y sus expresivos movimientos de baile, influyó notablemente el posterior desarrollo de la música cubana y la salsa. A principios del siglo XX, estilos musicales como la guaracha y el son montuno siguieron desarrollándose, hallando el camino para la aparición de la salsa. Bailarines y músicos ayudaron a perfeccionar estos géneros, creando una dinámica mezcla de tradiciones culturales que pronto se extendería más allá de las fronteras de Cuba. En las décadas 1920 y 1930, Cuba estaba en plena efervescencia cultural. Las raíces africanas y españolas de la música cubana se mezclaban en un movimiento creativo que daría origen a un género musical revolucionario, el son cubano. El son cubano se caracterizaba por sus ritmos enérgicos, su percusión característica y sus melodías alegres. Los músicos cubanos de la época incorporaron instrumentos como la guitarra, el tres y la percusión afrocubana para crear una música que invitaba al baile y la fiesta. Figuras emblemáticas como Ignacio Piñero con su grupo Septeto Nacional y el trío Matamoros desempeñaron un papel clave en la aparición y popularización del sonido cubano. Estos artistas ayudaron a establecer un estilo musical único que rápidamente conquistó los oídos cubanos y resonó más allá de las fronteras de la isla. Sin embargo, fue con la introducción de la grabación sonora y el crecimiento de la industria musical cuando el sonido cubano pudo llegar a un público más amplio. Las primeras grabaciones de son cubano permitieron que esta música inquietante viajara más allá de Cuba, encontrando un eco particular en Nueva York, donde muchos músicos cubanos emigraron en busca de nuevas oportunidades. El auge del sonido cubano sentó las bases de una revolución musical que trascendiera las fronteras nacionales, hallando el camino para la posterior evolución de la salsa
en Nueva York. La fusión de los ritmos cubanos con otras influencias musicales daría origen a un género global atemporal que sigue cautivando a los melómanos de todo el mundo. Las décadas 1930 y 1940 fueron cruciales para la música cubana, ya que muchos músicos destacados emigraron de Cuba a Estados Unidos, especialmente a la dinámica ciudad de Nueva York. Esta emigración estuvo motivada por diversos factores como la búsqueda de oportunidades profesionales, la creciente influencia de la esencia musical estadounidense y los cambios socioeconómicos en Cuba. En Nueva York, estos músicos cubanos encontraron un entorno fértil en el que desarrollar su música. Locales icónicos como el Palladium Ballroom abrieron sus puertas a las orquestas cubanas, proporcionándoles una plataforma para compartir la riqueza de la música cubana con un público más amplio. El Palladium se convirtió en el lugar emblemático donde la salsa, aún incipiente en aquella época, empezó a tomar forma. Entre los músicos cubanos más influyentes de la época se encontraban Arsenio Rodríguez, Mario Bauza y Machito. Arsenio Rodríguez, a menudo considerado el pionero de la salsa, introdujo nuevas dimensiones en la música cubana al incorporar elementos del jazz, el son montuno y otros géneros musicales estadounidenses. Mario Bauza y Machito, por su parte, fueron figuras clave en la orquestación del maridaje entre los ritmos cubanos y el jazz afroamericano. El impacto de estos músicos ha sido enorme. Contribuyeron a ampliar el público de la música cubana más allá de la comunidad latinoamericana, sentando las bases de lo que se convertiría en la salsa. La fusión de los ritmos cubanos con el jazz y otras influencias musicales creó un sonido innovador que atrajo a bailarines y amantes de la música en Nueva York, estableciendo la salsa como un género musical dinámico y en constante evolución. El viaje de la salsa no había hecho más que empezar y su influencia pronto se extendería mucho más allá de las fronteras de Nueva York. Durante las décadas 1940 y 1950, el mambo y el cha-cha-cha surgieron como géneros musicales distintos que ayudaron a configurar el panorama musical latino en Nueva York y más allá. El mambo nació de la fusión del jazz, los ritmos afro-cubanos y el sonido cubano. Se caracterizaba por sofisticados arreglos orquestales, dinámicos solos de metales y ritmos de percusión. Músicos como Pérez Prado, Tito Puente y Damaso Pérez Prado fueron pioneros del mambo, popularizando este enérgico estilo de baile. El Palladium Ballroom de Nueva York fue el lugar emblemático donde despegó el mambo. Bailarines como Mambo King, editores y otros ayudaron a popularizar este baile rítmico y sensual. El cha-cha-cha apareció en la década de 1950 y es una evolución del mambo. Lo popularizaron músicos como Enrique Jorrín. El cha-cha-cha se caracteriza por un ritmo distintivo y pasos de baile sincopados. Se ha convertido en un fenómeno global, inspirando a orquestas y bailarines de todo el mundo. Estos géneros musicales sentaron las bases de la salsa del futuro. Los bailarines y músicos de la época contribuyeron a la energía y diversidad que formarían parte del tejido musical de la salsa. De este modo, el mambo y el cha-cha-cha crearon una transición crucial entre los sonidos tradicionales cubanos y el nacimiento de la salsa propiamente dicha en las décadas siguientes. Las décadas 1960 y 1970 fueron un periodo de gran transformación para la música latinoamericana en Nueva York. Fue entonces cuando surgió la salsa como un género musical distinto que fusiona raíces cubanas, puertorriqueñas y latinoamericanas con elementos del jazz, el rhythm and blues
y la música afro-caribeña. Las Fania All Stars, un colectivo de músicos liderado por Johnny Pacheco y Jerry Masucci, desempeñaron un papel fundamental en la popularización de la salsa. En 1964, Pacheco y Masucci cofundaron Fania Records, que rápidamente se convirtió en el hogar de muchos de los artistas y grupos más emblemáticos de la salsa. Artistas como Willy Colón y Héctor Lavoe ayudaron a definir el sonido de la salsa. Willy Colón, como trombonista y compositor, aportó arreglos innovadores, mientras que Héctor Lavoe, con su voz potente y expresiva, se convirtió en una de las figuras emblemáticas de la salsa romántica. La orquesta de Rubén Blades y Willy Colón también desempeñó un papel importante con canciones como Plástico y Tiburón, que abordaban temas sociales y políticos al tiempo que ofrecían grooves irresistibles. La salsa era una música urbana nacida en los barrios latinos de Nueva York y rápidamente conquistó al público internacional. Los clubes de baile de salsa se convirtieron en lugares emblemáticos y los bailarines encontraron en la salsa una música que fusiona ritmos fogosos con letras llenas de significado. El nacimiento de la salsa en las décadas 1960 y 1970 fue un importante fenómeno cultural y musical que marcó una nueva era para la música latinoamericana y allanó el camino para una ferviente escena musical mundial que sigue prosperando hoy en día. La década de 1970 fue testigo del auge mundial de la salsa que impulsó el género musical más allá de sus raíces neoyorquinas para conquistar escenarios internacionales. Varios factores contribuyeron a esta internalización. En 1998, el Festival de Salsa de Puerto Rico atrajo la atención internacional hacia el género. Participaron artistas de renombre, lo que reforzó la reputación mundial de la salsa. Artistas como Celia Cruz, Rubén Blades y Willy Colón desempeñaron un papel fundamental en la difusión de la salsa más allá de sus fronteras. Su fama ha contribuido a ampliar el público mundial de la salsa. Las colaboraciones con músicos de otras partes del mundo han contribuido a la fusión de la salsa con otros géneros musicales y han abierto nuevos horizontes internacionales. Los clubes de salsa se han extendido por todo el mundo, convirtiéndose en lugares de encuentro para los aficionados de la música y el baile latinoamericanos. Películas como Los Reyes del Mambo y la difusión de la salsa en plataformas mediáticas internacionales han contribuido a establecer la salsa como un fenómeno musical global. La internacionalización de la salsa ha creado una dinámica cultural global en la que la música, el baile y la cultura de la salsa han traspasado fronteras, incluyendo en la escena musical mundial y contribuyendo a la riqueza de la diversidad musical. Las décadas de 1980 y 1990 fueron testigos de un periodo de importante diversificación de estilos dentro de la salsa, lo que refleja una era de innovación e exploración musical. A principios de los 80 surgió la salsa romántica, un subgénero caracterizado por baladas románticas y arreglos más suaves. Artistas como Gilberto Santa Rosa y Tito Nieves dominaron esta época, aportando una dimensión más sentimental a la salsa. Paralelamente, la salsa dura siguió floreciendo con artistas como Eddie Palmieri, que mantuvieron los arreglos complejos, la percusión potente y los solos instrumentales prolongados. A finales de los 80 y a los 90, los artistas exploraron la fusión de la salsa con otros géneros musicales. En este periodo se experimentó desde la fusión de la salsa y jazz hasta colaboraciones con artistas de pop y rock.
ampliando el alcance musical de la salsa. Una tendencia notable en la década de 1990 fue el renacimiento de los clásicos de la salsa. Artistas como Marc Anthony e India versionaron viejos éxitos salseros interpretándose para un público moderno. La década 90 también fue testigo de la aparición de nuevos talentos que aportaron nuevas perspectivas a la salsa, mezclando elementos tradicionales con sonidos contemporáneos. Este periodo de 2 décadas se caracterizó por una diversidad estilística que enriqueció la salsa, permitiéndole llegar a un público aún más amplio al tiempo que proporcionaba a los artistas un terreno para la experimentación y la innovación. La diversificación de estilos ha contribuido a mantener la vitalidad de la salsa como género musical dinámico. En la década 2000 y la primera parte del siglo XXI, la salsa ha seguido ejerciendo una influencia significativa en la música contemporánea y las culturas del mundo. Varias tendencias y evoluciones ilustran esta influencia continua. La salsa ha seguido fusionándose con otros géneros musicales contemporáneos. Las colaboraciones con artistas de pop, hip hop, reggaeton e incluso música electrónica han ampliado el alcance de la salsa, creando sonidos híbridos y diversos. Han surgido nuevos artistas que aportan perspectivas frescas y modernas a la salsa. Algunos han explorado enfoques más experimentales, mientras que otros han optado por retomar estilos más tradicionales. La salsa ha desempeñado un papel importante en la evolución de la música urbana, especialmente en el reggaeton. A menudo se incorporan elementos de salsa en las producciones de reggaeton, lo que demuestra la capacidad de la salsa para reinventarse y seguir siendo relevante en los géneros contemporáneos. Los artistas contemporáneos han seguido reinterpretando y reinventando los clásicos de la salsa. Esta revisión de los fundamentos ha ayudado a mantener la conexión entre generaciones y a presentar la riqueza del repertorio salsero a nuevos públicos. La salsa sigue estando presente en los medios de comunicación, desde los programas de televisión hasta plataformas de streaming. Eventos de salsa, festivales y competiciones de baile mantienen una escena vibrante para la música y el baile de salsa. La salsa ha dejado una profunda huella en el mundo del baile. Las escuelas de salsa prosperan en todo el mundo, enseñando diferentes variaciones de estilo de baile de salsa a una nueva generación de bailarines. La salsa, al tiempo que honora su pasado, sigue evolucionando con los tiempos. Su influencia contemporánea puede apreciarse en sus diversas expresiones musicales, sus colaboraciones innovadoras y su continuo impacto en la cultura mundial del baile y la música. Esta adaptabilidad e influencia es un testimonio de la continua resistencia y relevancia de la salsa en el panorama musical mundial.